fumando fuera. Fumando fuera. Venga, bagoaz, Íñigo lekuren prontzergo gas. Vamos ya con la rueda de prensa leku. Comenzamos, quien quiera. Aitor, venga, tú mismo. Apa, Íñigo. Apa. Bueno, partido bonito. ¿Estáis viviendo algo parecido a lo de la previa del Barça esta semana o cómo estáis? Hombre, sí, pero te diría que un poquito multiplicado. No sé por cuánto, pero multiplicado. Al final nos da la opción de volver a jugar unas semifinales, ¿no? de Copa del Rey. A un partido en San Mamés, en nuestra casa, con nuestra gente. Pues eso, con toda la ilusión del mundo y preparando ya el partido. No sé si tenéis también en la mente que para ganar a un Real Madrid hace falta eso que se dio contra el Barcelona, ¿no? En el terreno de juego que salga todo bien, esa comunión con la afición, el ambiente, ese cóctel perfecto que se dio, que se repita. Sí, y por qué no también un poco de suerte, evidentemente. Contra esos equipos tú tienes que hacer como dices, un partido de 10. A ese partido de 10 del equipo le sumamos todas las ganas y todo el apoyo que nos ofrece nuestra gente desde la grada y bueno, y también, ¿por qué no?, pues tener un poquito de esa suerte que a veces falta y de hecho nos ha faltado, por ejemplo, contra el Real Madrid para ganar y para pasar a semifinales. No sé si tomáis eso como referencia, esos partidos contra el Real Madrid que habéis tenido ya, en los que se han tenido ocasiones, se les ha plantado cara. Da sensación también de que el equipo contra los equipos, contra los rivales grandes, rinde incluso mejor. No sé si tenéis esa referencia tomada. Sí, claro. Evidentemente nos sirve como referencia cualquier partido nuestro para seguir haciendo lo que hacemos bien y para mejorar lo que podemos hacer un poquito mejor, pero más si cabe contra el Real Madrid. Todos los partidos que hemos tenido nos sirven de mucha referencia, sabiendo que ha habido partidos que hemos hecho casi el 100% de lo que teníamos que hacer a falta de goles como ha habido en ocasiones y otros partidos que quizá han sido superiores a nosotros y por ese motivo nos han ganado, así que evidentemente tenemos todo eso en cuenta. Esperamos repetir sobre todo el partido del Bernabéu y el partido de aquí en casa en Liga con ellos, porque yo creo que son dos buenas muestras de que haciendo bien lo nuestro podemos ganar. Has citado un poco los tres partidos. La final de la Supercopa es de los tres el peor por el rendimiento del equipo. A ellos sacaron en algunas acciones, sobre todo en el primer gol, el balón, no sé si muy fácil o con mucha clase, ¿no? No sé si hay un término medio para definir eso. Apretar bien la presión, como hicisteis a partir del minuto 20 en el partido del Bernabéu, será muy clave, imagino, ¿no? Sí, evidentemente el partido tendrá diferentes fases. Intentaremos dominarlas o salir ganadores en todas, así nos acercará a la victoria, pero como dices tú, pues jugando en casa sobre todo, esa presión arriba que nos gusta, que nos conecta con el público, pues la tenemos que hacer de 10 para que no salgan y también robar balones arriba implica estar cerca de su portería y tener ocasiones, pero evidentemente habrá momentos que no podamos, que ellos salgan y que tendremos que replegarnos, que jugar también en bloque medio y bloque bajo y estar fuertes ahí e intentar conceder las menos ocasiones posibles. Tantos días sin partido, al final ha sido un poco raro esto del calendario. ¿Viene mejor, viene peor a la hora de preparar un encuentro tan importante? También, no solo en lo deportivo, sino en lo mental. Nunca sabes. Sí que es verdad que parece que cuando tienes una mala racha, parar puede ser bueno para entrenar, para reflexionar, para volver a coger fuerzas, y cuando tienes una buena racha, pues lo que quieres es seguir jugando y que no acabe, ¿no? Seguir surfeando esa ola y no bajarse nunca, pero el calendario es así, es lo que nos ha tocado. Sí que es verdad que esta semanita de descanso, de parón, viene bien también para recuperar efectivos, para que estemos todos al 100% y así afrontamos el partido con todos con la mayor ilusión del mundo y esperemos hacerlo lo mejor posible.
Se está hablando de los brasileños del Madrid. Uno ya está en Madrid porque, bueno, vio una amarilla. No voy a entrar en detalles. Y el resto van a llegar justos. Eso, bueno, tú no has vivido ese tipo de experiencias, pero ¿se puede notar o no? ¿Van a llegar bien? ¿Cómo crees que van a llegar? A ver, es lo que te digo, al final es tema de calendario. Pues hay veces que te toca jugar partidos muy seguidos, evidentemente a jugadores así de nivel mundial internacionales, pues supongo que les habrá tocado más de una vez hacer ese tipo de viajes. No te voy a decir que estarán acostumbrados, porque evidentemente no creo que te acostumbres mucho a eso, pero bueno, ese tipo de jugadores no creo que tengan ningún problema en jugar el partido el jueves. Comentabas, ¿no? Ese tipo de jugadores. Bueno, hay un jugador que está en duda también, el tema de Karim Benzema, que se ha convertido un poco, ¿no?, en el centro del ataque del Real Madrid. No sé si se preparan planes específicos contra jugadores, cómo se le para con esa movilidad que él tiene también, que se deja mucho mover por las bandas. No, a ver, evidentemente contra el Madrid, hombre, hay jugadores diferenciales, pero yo creo que todos son jugadorazos y tampoco, vamos, que no nos ponemos a entrenar específicamente para defender o para atacar a un jugador o a otro jugador. Trabajamos a nivel colectivo, tanto lo nuestro como lo suyo. Y bueno, yo creo que esa es la mejor manera de afrontar el partido. Tampoco nos podemos volver locos. Evidentemente, pues es un jugadorazo. Cuanto más controlado lo tengamos, mejor para nosotros. Pero bueno, también tenemos que centrar un poquito en lo nuestro, porque si dejamos hacer nuestras cosas va a ser imposible ganar. Iñigo, a nivel personal, está siendo una temporada que empezaste jugándolo todo, indiscutible. Ahora estás participando un poquito menos, una especie de vuelta a lo que fue el curso pasado. ¿Cómo estás viviendo este cambio en tu situación? No, bien, joder. No creo que tenga o que pueda quejarme de mi temporada, ¿no? Yo creo que, como dices tú, empecé jugando mucho, empecé rindiendo a gran nivel y bueno, los últimos partidos me ha tocado participar un poco menos. Yo creo que también estoy bien, sigo bien, pero evidentemente esto es un equipo en el que bueno, que ha salido también en este caso Demar, está rindiendo a un nivel altísimo y ¿por qué no? Pues bueno, estamos aquí todos para tirar para adelante y si le toca a uno le tocará y si le toca al otro pues es lo que hay. Eso lo decía el míster y como he dicho antes, al final cuantos más estemos y si estamos todos al 100% estaremos más cerca de ganar partidos, de estar arriba, de competir cada día, de intentar jugar las máximas competiciones posibles y bueno, para eso estamos. ¿Hay alguna más? ¿No? Venga, es que ricasco, gracias. Es que ricasco, a ver.